Tubas y Tubos, episodio 389. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardín, los instrumentos de viento metal, pero también un espacio dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 389 del jueves 7 de agosto de 2025, en el que vamos a reflexionar en profundidad sobre un tema que genera unas cuantas dudas. Y es la pregunta, ¿es suficiente una tuba 4/4 para estudiar en un conservatorio superior? Vamos a responder a una pregunta concreta sobre la tuba BANS 795 en Do, pero también vamos a ir más allá. Analizaremos por qué se ha instaurado la idea de que cuanto más grande es la tuba, mejor suena o más suena, y qué hay de cierto o de erróneo en todo esto. Pero antes de comenzar, quiero recordaros que davidtuba.com podéis acceder a 30 cursos con más de 320 lecciones para aprender a tocar la tuba, el bombardino y otros instrumentos de viento metal, además de formaciones transversales que seguro que os interesan, así que darle un vistazo. Bueno, nos metemos de lleno con el tema y la idea de este episodio nace de una pregunta en mi canal de YouTube que dice así: Hola David, muchas gracias por tu vídeo. ¿Crees que la tuba BANS 795 International en el Do de tamaño 4/4 puede servirme para cursar estudios superiores? Lo digo sobre todo por el tamaño. Bueno, esta pregunta se ha realizado en el vídeo, una comparativa que tengo yo de las dos tubas en Do 795, este es el nuevo lanzamiento que hizo BANS. Entonces comparo el modelo lacado con el plateado. Y la verdad que la pregunta parece sencilla, pero si nos fijamos un poquito más tiene mucha miga. Me meto directamente con mi respuesta a la pregunta y es un rotundo sí, sin ninguna duda. Esta tuba, en mi opinión, es válida para estudiar en un conservatorio superior. Y aunque su tamaño es 4/4, yo creo que su sonido es más que suficiente si el intérprete desarrolla la técnica adecuada. Además, la BANS 795 tiene una campana grande de 48 centímetros y unos diámetros de tubería que van de entre 19 a 19,99 milímetros en el cuarto pistón, lo cual está muy cerca de otras tubas de mayor tamaño, como los 20 a 21 milímetros de la PT6, los 19 a los 20,5 milímetros de la Thor o de los 20,5 a 21,5 milímetros de la Melton Tuono, que todas estas tubas, como ya sabéis, son tubas 5/4. Por otro lado, os puedo contar una experiencia personal, y es que yo mismo realicé todo el grado superior con una tuba Mirafon 88, creo que es 87, es una tuba compacta 4/4 y jamás tuve problemas de proyección ni de sonido al tocar con las grandes agrupaciones en aquel tiempo, con orquestas, con las orquestas del conservatorio, que realmente tocamos repertorios exigentes y ningún problema. Y es que en líneas generales y salvando grandes orquestas, el tamaño del instrumento no debería ser lo primero que nos preocupe. Lo que de verdad importa es nuestro concepto de sonido, cómo controlamos el aire, cuál es nuestro nivel técnico y musical y por supuesto también cuáles son el número de horas de estudio, la disciplina y la constancia que estamos aportando y que estamos apostando por nosotros y por el desarrollo de una carrera profesional con la tuba. Esto es lo que marca realmente diferencias. Y luego cuando tenemos todo esto, pues es verdad que ya a grandes niveles, cuando tienes un instrumento muy bueno, incluso grande, pues puedes marcar un poco la diferencia. Pero sin todo esto, tener un instrumento grande sirve para muy poco. Y es que una tuba no suena sola, la hace sonar el músico. Y en este sentido, pues una tuba 4/4 puede sonar tan grande como tú seas capaz de hacerla sonar. Y esto es así de claro. Y es que parece que vivimos en un momento en el que necesitamos pues, tubas grandes, una 5/4, una 6/4 para sonar profesional. Y esto, pues en parte yo creo que es una idea alimentada por las marcas de instrumentos. Y sí, es verdad que una tuba más grande pues tiene más volumen de forma natural, proyecta mejor en grandes salas, da un color sonoro más oscuro o envolvente, pero también es cierto que son muchísimo más caras, más difíciles de controlar en términos de afinación, flexibilidad y en términos técnicos y no nos garantizan que sonemos mejor. Y por eso quiero insistir que no es el tamaño lo que determina el nivel, sino el desarrollo del músico. Y aquí quiero poner el ejemplo de uno de los grandes tubistas de nuestro tiempo, Jim Pokorny, que por lo que yo sé consiguió la plaza en Chicago Symphony tocando con una tuba 4/4 y esto, si lo pensáis bien, tiene mucho sentido, ya que estas tubas más compactas nos permiten tener el control total sobre el instrumento, es decir, el músico sobre la máquina.
Y ahora vamos a hablar sobre la realidad del mercado actual, ¿no? Y es que a día de hoy hay tubas 4/4 o incluso 4/4 compactas que están muy bien construidas, con metales de calidad y que, por supuesto, generan una gran respuesta sonora. Los modelos como la BANS 795 International, las Mirafone y, por supuesto, varios modelos de las tubas MTP. Ofrecen una potencia sonora perfectamente válida para cursar estudios superiores, para abordar sin ningún tipo de problema repertorio sinfónico, para abordar sin ningún tipo de problema tocar en bandas profesionales o grandes bandas amateurs que tenemos en nuestro país. Y lo mejor es que tiene una relación calidad-precio muchísimo más asequible que los modelos 5/4 o 6/4, cuyos precios están actualmente, en mi opinión, totalmente desorbitados. Y por lo tanto, la clave de este episodio es que antes de invertir 15, 16, 17.000 euros en una tuba enorme, invierte en ti. Trabaja tu técnica, la embocadura, la respiración, la columna del aire, la flexibilidad, el control. Grábate de forma regular y haz un análisis en condiciones de lo que está sonando. Define claramente tu concepto de sonido. Básicamente, desarróllate como músico y como tubista. Porque cuando tú estés preparado, cualquier tuba sonará grande en tus manos. Y como ya he comentado antes, yo hice todo el superior con una Mirafone 87. No era una 5/4, ni mucho menos una Kaiser, y jamás me sentí que me limitara. Al contrario, me ayudó a crecer técnicamente y a sacar todo mi potencial como intérprete. Así que no subestimemos el poder de una buena tuba 4/4, porque con un buen mantenimiento y cuidado, y sobre todo con un estudio bien dirigido y pagando el precio, se puede llegar muy lejos. Así que ya sabes, una tuba 4/4 como la BANS 795 es perfectamente válida para cursar estudios superiores, y mi recomendación es que la pruebes, y esto puedes hacerlo en Sangancha. No nos dejemos arrastrar por el mito de que cuanto más grande la tuba, mejor, porque no es así. Muy importante, vuelvo a insistir, céntrate en desarrollar tu técnica y tu concepto de sonido, y valora otras opciones, ya que el mercado es muy amplio y muchas veces encontramos instrumentos de muy buena calidad a precios muy competitivos. Y recuerda, el protagonista eres tú, no tu instrumento. Y esto es todo por hoy, espero que este episodio te haya sido útil, tanto si estás buscando una tuba nueva como si simplemente te interesa reflexionar sobre qué tipo de creencias están instaurándose dentro del mundo de los metales y de los metales graves en particular. Si te ha gustado, compártelo con tus compañeros y sígueme en tus plataformas favoritas de podcasting, iVoox, Spotify, Apple Podcast o YouTube. Y ya sabes, si quieres formarte en serio con la tuba, el bombardino y todo lo que rodea nuestro sector, pásate por davidtuba.com, donde tienes acceso a más de 30 cursos y cientos de lecciones. Y como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!